Que el Señor les bendiga a todos de una manera especial. Le damos las gracias, la gloria y la honra al Señor, que nos permite a nosotros estar aquí con ustedes esta noche, compartir lo que tiene que ver con el análisis narrativo de los textos bíblicos. Análisis narrativo. Vamos a trabajar con la parte 1. Mañana tendremos una segunda parte. Necesitamos que la gente pueda aprender a manejar los textos bíblicos de una manera extraordinaria. Una vez la gente aprende eso, es de mucha bendición para la comunidad cristiana. Llámese escuela bíblica, escuela dominical, estudios bíblicos de grupo, reunión en parques, en campos, en viajes, debajo de una matita, en cualquier espacio. La gente puede compartir de una manera extraordinaria lo que tiene que ver con el análisis narrativo de los textos bíblicos. Quisiéramos que las personas que se van conectando vayan compartiendo en los grupos el link. Compartan el link, por favor, porque esta noche tenemos plato fuerte. Muy bien, entonces es muy importante dar una serie de pasos para poder cumplir con el análisis narrativo de los textos bíblicos. Esto es muy importante, porque eso nos va a permitir a nosotros, repito, tener una mejor comprensión del texto sagrado. Y el primer paso que yo tengo que aprender es identificar los intereses que yo tengo para estudiar ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque más del 90% de los textos bíblicos son textos narrativos, es decir, textos que cuentan historia. Y los textos que cuentan historia van a tener mucha acción y mucho movimiento. Entonces yo voy a anotar los intereses, los objetivos. ¿Por qué voy a estudiar ese texto bíblico? ¿Por qué estoy motivado a leerlo, a estudiarlo, a investigarlo, a compartirlo en la comunidad de fe? ¿Por qué lo voy a hacer? Es muy importante que nosotros entonces podamos darnos cuenta de esto. En segundo lugar, tengo que aprender también a notar las dificultades que yo tengo para estudiar ese texto bíblico. Posiblemente me falte un comentario bíblico, me falte algún libro que hable de cultura, de la cultura mediterránea del siglo I. Tal vez me falte alguna concordancia exhaustiva, alguna concordancia teológica que venga en un orden, y por eso yo tengo que prestarle atención a las herramientas que yo necesito, porque si hay una herramienta que no la tengo, se convierte en una dificultad para yo estudiar el texto bíblico. Una vez yo tengo ya los intereses, las motivaciones, la justificación, y tengo también identificadas las dificultades, entonces yo voy a proceder a dar una serie de pasos para estudiar el texto sagrado. Y dentro de esos pasos, en el paso 3, lo que voy a hacer es a trabajar algo que se llama delimitación del texto. La delimitación del texto tiene que ver con definir dónde comienza y dónde termina un texto bíblico. Que el Señor bendiga a la gente que ya se van conectando. Reinando Encarnación, se va conectando también María de la Paz. Compartan el link, señores, con algún grupo, el link de la transmisión, compártanlo. Y vayan dándole like al video para que YouTube, el algoritmo, lo envíe más adelante. Entonces, tengo que delimitar el texto bíblico. Delimitar el texto bíblico es saber dónde comienza y dónde termina un pasaje bíblico. Por ejemplo, Génesis capítulo 22, en el versículo 1, nosotros tenemos la frase, después de estas cosas. Después de estas cosas. Y luego, esa misma expresión, o aconteció después de estas cosas, va a aparecer en el versículo 20 del capítulo 22. ¿Qué significa eso? Que mi perícopa de estudio va Génesis 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, porque ya el versículo 20 me va a decir, aconteció después de estas cosas. Es como un marcador que va diciendo las cosas.
Todas las personas, señores, que se van conectando, por favor, compartan el link con los diversos grupos. Compártanlo con los grupos para que la gente pueda ver el video. Hoy estamos trabajando la parte 1. Ya hemos hablado de identificar por qué quiero estudiar ese texto bíblico. Hemos dicho que más del 90% de los textos narrativos son textos que cuentan historias, donde hay mucha acción y donde hay mucho movimiento. Por otro lado, tengo que anotar las dificultades, ya le he mencionado, y he dicho que después de eso, lo que uno tiene que hacer es delimitar el texto bíblico, en la parte 3, saber dónde comienza y dónde termina un pasaje bíblico. Y hemos puesto como ejemplo Génesis capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Esa es la perícopa de estudio, porque el versículo 20 comienza con la frase: aconteció después de estas cosas, o sucedió después de estas cosas. Va a depender de la versión que usted tenga en la mano, a menos que manejen los principios generales, manejando el texto hebreo o el texto griego, particularmente la versión de los 70. Una vez yo tengo el texto delimitado, ese pasaje bíblico yo lo voy a leer en varias versiones de la Biblia. Usted puede tener 3 versiones en su casa para usted estudiar, para usted indagar, para usted investigar. Yo recomiendo en este caso la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, y recomiendo la Reina Valera contemporánea. Y si quiere una cuarta versión, la nueva versión internacional, que es una versión ya de estudio más profundo. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, señores. Una vez yo tengo esto, entonces yo voy a pasar a algo que se llama coordenadas generales del texto. Coordenadas generales del texto. Y aquí yo tengo lo que se conoce como 5 coordenadas, que nos las vamos a aprender en esta noche. 5 coordenadas. Número 1, yo tengo que identificar algo que se llama el tiempo. Hay 2 tipos de tiempo: tiempo directo y tiempo indirecto. Con el tiempo directo usted no tiene problema, porque el narrador te va a dar los detalles, te va a decir, cuando fulano tenía 80 años, sucedió cuando fulano tenía 40 años, tal evento pasó cuando había 100 años, aconteció a la hora 9, a la hora 6, a la hora 11, aconteció en el año tal, de rey tal. Usted no va a tener problema con eso, porque el narrador te está diciendo el tiempo. Sara era estéril 10 años. Te están hablando de 10 años. Ahora, eso que yo acabo de mencionar se llama tiempo directo. Aconteció a las 5 de la tarde. Tiempo directo. Ahora, el tiempo indirecto es cuando el narrador te dice, aconteció en el atardecer. Nosotros no sabemos a qué hora fue. Aconteció el día siguiente. No sabemos a qué hora del día siguiente. Aconteció inmediatamente. Nosotros no sabemos a qué hora fue. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces eso se llama tiempo indirecto. Ese es el paso 1 de las coordenadas generales del texto, que yo tengo que identificarla. Dios bendiga a todas las personas que se van conectando, señores. Que Dios bendiga a sus casas, a sus familias. Por favor, compartan el link con algún grupo. Compártanlo, por favor. Y denle me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda compartir después el video. Después de identificar el tiempo, lo que tiene que ver con tiempo directo y el tiempo indirecto, entonces nosotros pasamos a identificar algo que se llama los espacios. Que existen 2 tipos de espacios.
Espacio físico y espacio simbólico. El espacio físico es donde se llevan a cabo los eventos. En el templo, en la casa, en el camino, en la aldea, en la montaña, en la ciudad, en la plaza, en el desierto, en el cielo. A eso se le llama espacio físico. Que también eso está vinculado también con los desplazamientos. Porque los personajes se van desplazando de un sitio a otro. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos tomarlo en cuenta. O sea, con el espacio físico, donde se llevan a cabo los eventos, usted no va a tener problema. Porque usted lo va a identificar de una manera fácil. Fácil. Ahora, el espacio simbólico, yo le tengo que prestar mucha atención. Y tomó el niño en sus brazos. El niño. Recibió el niño en las rodillas. En Génesis 16, el ángel le dice a Agar: vuelve y ponte en manos de tu señora. ¿Es que Sara va a cargar a Agar? No. Eso es símbolo de autoridad. La misma Agar dice: voy huyendo de mi señora. ¿Fue que Sara agarró un palo y le cayó atrás a ella? No. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, señores. Esto es muy importante. Eso se llama espacio simbólico. Espacio simbólico. Una vez yo tengo identificado el tiempo directo, el tiempo indirecto y los dos espacios, espacio físico y espacio simbólico, entonces lo tercero que yo tengo dentro de las coordenadas generales del texto, que es uno de los especialistas que trabaja eso, José Ramírez Key, doctor en Antiguo Testamento. Yo estudié todo esto con él en el año 2004, 2005. Así ya, señores, estamos hablando ya de unos 22 años que estudiamos esto. Y yo disfruto bastante el análisis narrativo de los textos porque te permite tener una mejor comprensión del pasaje bíblico. Ahora, ¿qué es lo tercero que va aquí? Sencillo. Hago un inventario de los personajes. Es decir, voy a tener una libretita donde yo voy a tomar una serie de notas de los personajes que aparecen en la trama. Hago una lista para luego tomar un personaje de eso y hacer un estudio profundo sobre ese personaje. Yo no puedo ir al texto con prejuicio, con una soga, a ahorcar personajes. Tengo que aprender a ponerme en los pies, en los zapatos de todos los personajes que aparecen dentro del relato. Eso lo tengo que hacer, señores. Hago mi inventario, una libreta, voy anotando todos los personajes que aparecen dentro del relato. He escuchado prédicas de gente que han acabado con Orfa, la moabita. Han dicho que Orfa es la que da la espalda. Señores, el narrador no censura a Orfa en el texto bíblico. Lean Ruth capítulo 1 y capítulo 2 para que ustedes vean. ¿Por qué? Porque el narrador comenzó dando una pista. ¿Cuál fue la pista que dio el narrador? En los días que gobernaban los jueces. Así comienza el libro de Ruth. Y cuando uno analiza el último versículo de Jueces 21-25, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces, usted va a encontrar en el libro de Jueces que hay un tipo que parte a una mujer en 12 pedazos y manda cada pedazo por cada tribu. Oye, el narrador no te está diciendo que en aquellos días no había rey en Israel, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hay un principio poderoso de liderazgo.
Cuando no hay líderes, la gente hace lo que quiera. Pero como esto no es un estudio de liderazgo, pero le doy esa pista para que la tomen en cuenta. Ahora, todo el mundo está tomando decisiones. Elimelech decide dejar la casa del pan, Belén, que significa casa del pan, porque no hay pan, y se va para Moab con Noemí, Malón y Kelión. Allá, Malón y Kelión se casan con Ruth y con Orfa. Allá muere Elimelech, muere Malón y muere Kelión. Entonces ahora Noemí retorna y Ruth y Orfa le caen atrás. Saludos y bendiciones a todas las personas que se van conectando. Compartan el link, señores. Compartan el link. Que estoy trabajando en el inventario de los personajes. Noemí decide. Lloran. Orfa dice que va a retornar para su casa. Hay gente que le gusta la casa, los cercanos, los familiares. Ruth dice que va a seguir. Recuerden, señores, que a vos no le correspondía casarse con Ruth. Hay un tipo que se quita el zapato porque todo el mundo está tomando decisiones. El narrador no censura a nadie por las decisiones que está tomando, señores. Ahora hay predicadores que porque Orfa nació de espalda, ellos dicen que es la tipa que da la espalda. Sin embargo, en el texto bíblico, el narrador no censura a Orfa. Nosotros los predicadores, charlistas, conferencistas, tenemos que tener cuidado a la hora de estudiar los textos bíblicos. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacer un inventario de los personajes. Un inventario. Entonces, ese inventario me va a permitir a mí ponerme en los zapatos de cada personaje. En los zapatos de ellos. Después de esto, ¿qué sigue? Tengo que prestarle atención a las acciones de los personajes. Que saben hacer, que pueden hacer, que hacen. Yo le tengo que prestar atención a eso. Y eso que del análisis narrativo, ustedes lo van a ver muñequito. Lo van a ver también en las películas. Mirando una película, usted puede ir analizando los personajes y poniéndose los zapatos, porque cada quien actúa de una manera. Ojo con eso. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Los que han visto Guerra de la Galaxia, el personaje Skywalker tiene que mirar 3 películas para él recibir conocimiento para luego enfrentar al emperador. Que el Señor bendiga a todas las personas que se van conectando. Señores, compartan el link con todo el mundo. Compartan el link. Y tenemos un buen grupo de gente conectada. Y denle me gusta al video. Denle me gusta. Para que YouTube, el algoritmo de YouTube comparta luego el video. Recuerden que voy a trabajar 2 días. Hoy y mañana. Recapitulando. Ya hemos tocado. ¿Qué le motiva a usted a estudiar el texto? Hemos tocado también que hay que anotar las dificultades. He dicho también que hay que delimitar el texto, saber dónde comienza y dónde termina un pasaje bíblico. He dicho también que hay que leer el pasaje bíblico en varias versiones de la Biblia. Luego pasé que hay que identificar las coordenadas generales del texto. Coordenadas generales. 2 tipos de tiempo, tiempo directo, tiempo indirecto, ya lo hemos dicho. Los espacios, espacio físico y espacio simbólico. Y hemos dicho también que hay que hacer un inventario de los personajes. Y ahora estoy tocando que hay que identificar las acciones de los personajes. Que saben hacer, que pueden hacer, que hacen. Entonces mencioné a Skywalker de Guerra de la Galaxia, que tiene que mirar 3 películas para ir a adquirir conocimiento, para luego él enfrentar al emperador. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y por último, de estos elementos, le tengo que prestar atención a los diálogos entre quienes hablan los personajes.
Ustedes pueden leer en la casa mañana el libro de Ruth, capítulo 2, que lo voy a estar mencionando mañana, para que ustedes se den cuenta en ese capítulo entre quiénes se dan los diálogos. Pueden leer también San Juan, capítulo 4, para que se den cuenta que Jesús habla con la mujer samaritana, Jesús habla con los discípulos, la mujer samaritana habla con la gente del pueblo, los discípulos que van a buscar comida tienen que hablar con la gente del pueblo, pero nunca hay un diálogo entre los discípulos y la mujer samaritana. A eso yo le tengo que prestar atención dentro de los relatos. Ahora bien, voy a tocar ahora que en el análisis narrativo algo muy importante es identificar el estado inicial. Es algo que se llama estado inicial. El estado inicial tiene que ver sobre cómo están las cosas al principio de la historia. A veces se va a utilizar una serie de frases. Había una vez, en un reino había una niña linda, llamada Blancanieves, una madrastra, un espejo mágico. Un padre tenía 2 hijos. Lucas 15. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Oiga bien. Todo esto tiene que ver con el estado inicial de cómo están las cosas. Entonces, el estado inicial, normalmente, usualmente, utilizan unos verbos que se llaman verbos de existencia o verbos de pertenencia. Había, estaba, tenía, existía, entre otros. Ojo con eso. Verbos de existencia o verbos de pertenencia. ¿Por qué? Porque el estado inicial va a presentar la falta de algo. Es decir, va a mostrar el problema. La madrastra, en el cuento de Blancanieves, quería ser la única bella. El viajero fue asaltado. Ese es el estado inicial. El hijo menor, que normalmente le llaman parábola del hijo pródigo, lo correcto es parábola del padre y sus 2 hijos, que quería tener experiencia distinta a la de su familia. Oiga bien, Amnón estaba atormentado por los deseos de estar con Tamar. Ese es el estado inicial de cómo están las cosas al principio. Eso me va a permitir a mí identificar el problema o la carencia de algo. Juan 11 dice, por ejemplo, que Lázaro estaba enfermo. Hay una carencia. ¿Cuál es la carencia? La falta de salud. No tiene salud. Entonces, a la hora de yo estudiar un texto bíblico, le voy a prestar atención al estado inicial. Si estoy leyendo un libro de cuentos, le voy a prestar atención al estado inicial. Si comienzo a ver una película, le voy a prestar atención al estado inicial. Porque el estado inicial me va a mostrar la falta de algo. Es decir, me va a mostrar el problema. Por ejemplo, en el cuento de Blancanieves, desde el principio, tenemos una persona buena y una persona mala. En la historia del hijo del aventurero, presenta un hijo que sale del hogar y otro que se queda con el padre. Ojo con eso. En el relato de Amnón y Tamar, tenemos la obsesión de Amnón por Tamar. Todo eso va dentro del estado inicial. Entonces, ese estado inicial va a pasar por una serie de circunstancias que reciben el nombre de transformación. Que yo no voy a tocar eso hoy, es mañana. Que voy a tocar eso mañana. Hoy lo que estamos sentando la base para que usted vaya comprendiendo cómo se dan las cosas. Entonces, muy importante, a la hora de nosotros leer los textos bíblicos, que nosotros podamos
podamos tener una mejor comprensión de estos pasos que yo he dado esta noche. Repito, el análisis narrativo, los textos narrativos, es maravilloso. Maravilloso. Dice aquí, roguemos en oración para que Dios saque sus escogidos del negocio de la religión, de Jesús, libre religión. Por todo el día. Sí, la Biblia habla bien claro. La Biblia habla claro. Quiero que, dice aquí, Flor, todos estos puntos para tener una lectura comprensiva. Sí, que es importante tomar en cuenta todos estos puntos. Sí, claro. Señores, compartan el link. Yo no les voy a hacer muy extenso esta noche, pero compartan el link. Tenemos ya 26 minutos. Entonces, mañana voy a estar tocando cómo el estado inicial pasa por una serie de transformaciones. Hoy lo que estoy es tratando de que ustedes a la hora de leer el texto, ustedes puedan tener una libreta a mano para anotar e identificar los puntos que ustedes van viendo dentro del relato. ¿Qué parece un personaje? Lo anoto. Pero lo mismo puede pasar también si usted está leyendo un libro. A veces el autor del libro está utilizando cita a pie de página o el método parentético para citar a un autor con el apellido y el año. Yo le tengo que prestar atención a eso para luego dedicarle 20 minutos o 30 a ese personaje, porque posiblemente otros autores lo estén mencionando. Yo tengo que tomar eso en cuenta. Es una manera de crecer. Entonces nosotros tenemos que tratar de ayudar a la iglesia con el trabajo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, el análisis narrativo de los textos, porque a los niños les gusta que les cuenten historia. Y si buscamos texto bíblico, que hemos dicho que más del 90% de los textos narrativos son textos que cuentan historia, los niños van a aprender así. Van a aprender bastante. Dice por aquí Oliver, el Señor le sigue usando grandemente. Amén, bendiciones, muchas gracias. Señores, denle me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube lo comparta. Tenemos que tratar de motivar a la gente a que aprenda sobre el análisis narrativo. Repito, tú lo va a aprender en los textos bíblicos, pero lo va a aprender también mirando muñequitos. Lo va a aprender también en película. Porque a veces nosotros vamos al texto bíblico con prejuicio, en lugar de ponernos en los pies, en los zapatos de todos los personajes. De todos los personajes. Si alguien no está suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase por favor, suscríbase. Y denle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión en la semana de trabajar un tema, un día o 2 días. En este caso vamos a trabajar 2 días, hoy y mañana, porque nosotros queremos que el contenido llegue a mucha gente. Queremos que la gente crezca, que la gente se desarrolle, que la gente comprenda que hay que trabajar crecimiento biológico, trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes, que son el presente y el futuro. Saludo a Walquiria Cueva, que está ahí desde Ecuador conectada. Saludo a su esposo, bendiciones. Saludo a toda la gente que está conectada. Entonces nosotros vamos a estar transmitiendo en la semana sobre análisis narrativo. Esto es muy importante porque todos ustedes lo van a aprender de una manera extraordinaria. Lo van a aprender sin problema. Y esto va a ser de bendición para ustedes, con los grupos que ustedes trabajen. ¿Por qué? Porque usted puede formar grupos de 5 personas con un papelógrafo o una hoja 8,5 por 11, enseñar a la gente estos pasos que le he dado esta noche. Y si en una escena aparecen 6, 7 o 8 personajes, podemos formar 8 grupos de 5 y a cada grupo le damos una hojita para que haga un análisis de ese personaje.
Oiga bien, porque tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de todos los personajes que aparecen dentro de un relato. Dentro de un relato. Tenemos que hacerlo, poniendo en los zapatos de los personajes que aparecen en el relato. Acuérdense que el relato va a tener un inicio y luego va a pasar por una trama o desenlace que nosotros tenemos que prestarle atención a esos acontecimientos. Entonces, por eso en el día de mañana vamos a trabajar que después del estado inicial, el relato pasa por algo que se llama transformación. Y vamos a trabajar de manera larga y extendida eso para que usted se lo aprenda. Y usted verá que eso es hermoso. Porque a veces estamos leyendo un pasaje bíblico, que hay mucho movimiento, que se cuenta mucha historia, y la gente no le está prestando atención al relato. Por eso es muy importante entonces que yo tenga una libreta para yo tomar nota y tomando mis apuntes y aprender a ponerme los zapatos de todos los personajes que aparecen dentro de ese relato. Por eso hay un método que se llama lectura de personajes. Imagínense, por ejemplo, que estamos estudiando, como le llaman, la parábola del buen samaritano, que normalmente le llaman así. Imagínense que estamos estudiando eso. Dice Oliver que se va a estar grabado en YouTube. Sí, claro. Estamos transmitiendo en vivo y va a quedar grabado. Imagínense por un momento, fíjense que el hombre que va caminando es asaltado. Entonces ya yo tengo un hombre herido, asaltado por un grupo de ladrones. Tengo también a un sacerdote que pasa adelante. Tengo un levita que pasa adelante. Hay un samaritano que se detiene a socorrer. Y también hay un mesonero más adelante. Y agréguele ahí en medio del transporte. Usted anota los personajes que aparecen en el relato y luego analiza poniéndose los zapatos de cada uno de los personajes. Eso. Dice William Jiménez, tenerle como director del seminario bíblico fue una decisión acertada y muy oportuna. Bendiciones, muchas gracias. Seguimos orando, Pastor William Jiménez. Tenemos mucho trabajo que hacer todavía, avanzar mucho. Voy cerrando por esta noche. No lo voy a hacer muy extenso esta noche, que sí mañana vamos a trabajar de manera larga. Voy cerrando. Entonces, la lectura de personajes, que es un método, sencillamente yo voy a escoger un texto donde aparezcan varios personajes y donde haya mucha acción y mucho movimiento. Y hago mi inventario. Si a usted le toca predicar, un domingo puede predicarle un personaje. Otro domingo puede predicarle otro. O si está en una conferencia y va a organizar grupos, lo puede hacer también. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, Señor. En cuenta. Porque el ponerse en los zapatos de los personajes me va a permitir a mí cuidarme de los prejuicios. Cuando yo veo un texto bíblico con prejuicio, yo tengo problemas. Voy a poner un ejemplo. En Génesis capítulo 16, el Señor no le habla ni a Abraham, o sea, Abraham, que en ese momento se llamaba Abraham, ni le habla a Sara. Le habla a la esclava en el desierto que estaba siendo maltratada, oprimida por gente que tenía promesa y palabra profética. Le salieron al encuentro a ella. Entonces, yo tengo que analizar eso. ¿Por qué? Porque en ese caso son los hebreos, Abraham como hebreo, que están maltratando a una esclava egipcia. Luego en la etapa posterior se dio al revés. Los egipcios eran que maltrataban a los hijos de Israel. Por eso es muy importante ponerme los zapatos de todos los personajes. Me pongo en los pies de Abraham, me pongo en los zapatos de Sara, que no tiene hijos, y que eso era una tragedia en la sociedad. Ser estéril y no tener hijos. Me pongo los zapatos de Agar. Me pongo los zapatos del ángel que habla con Agar.
Le presto atención a los anuncios que se van dando. Si aparece algún nombre en un anuncio, una palabra profética, entonces eso yo lo voy a anotar. Y eso me va a permitir a mí tener una mejor comprensión del relato bíblico. Entonces, es muy importante que ustedes estudien mucho, acompañen eso siempre con un proceso de oración previamente, para que el Espíritu Santo le guíe, le permita descubrir los tesoros ocultos que están dentro del relato bíblico, dentro del análisis narrativo de los textos. Eso es hermoso cuando uno está leyendo una obra de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Pinzón de Molina, cualquier obra de esa, o una obra de la antigua Grecia, de Homero, por ejemplo. Dice Unice Valera, paz y bendición de Dios para ustedes. Amén. Gracias, Unice. Estudiar eso. Hemos dado una serie de pasos esta noche sobre el análisis narrativo. Ustedes después pueden ver ya el video. Mañana viene la segunda parte. ¿Cómo es relato? Después del estado inicial. Recuérdense que el estado inicial es para mostrarnos cómo están las cosas al comienzo de la historia. Es decir, mostrarnos el problema, la carencia, la falta de algo. Y luego ese estado inicial va a pasar por algo que se llama una serie de transformaciones, que mañana yo voy a tocar eso con muchos ejemplos dentro del relato bíblico. Que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias por acompañarme estos 35 minutos en esta noche, en la introducción. Mañana viene la segunda parte. Ustedes pueden después sentarse, ver el video al paso, compartirlo con alguien para que aprendan análisis narrativo. A los niños les gusta mucho, a las niñas, a los adolescentes, que se trabajen con textos que cuentan historia. Esto es muy importante. Que el Señor bendiga sus casas, sus familias, su descendencia y su generación. Bendiciones.